Hola Javi, estamos en vivo, ¿cómo estás? Gracias Hola, por ¿qué estar tal? aquí. Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? También muy bien, Qué Javi. bueno, qué bueno. Muchas gracias, como siempre, como tantas veces nos haces el favor de estar aquí y explicarnos tantas cosas detalladamente. Bueno, No, al pues contrario, el me haces tema el de favor hoy, de invitarme. no, para mí es un gusto y siempre ando yo de preguntona. Y entonces el tema de hoy se me hace especialmente interesante. Me gustaría que nos hablaras de eso, de la repetición. ¿Por qué crees que es Ujú. importante hablar de eso? Bueno, porque me parece que el tema de la repetición es fundamental para el psicoanálisis. O sea, es lo que, digamos, la piedra angular de lo que viene a separar una posición psicoanalítica de una Ujú. posición psicológica, ¿no? Eh, hay que decir que la repetición es algo, no sé si se me escucha bien, porque creo que como que hay como un poco de eco, pero ¿En si me serio? escuchan Sí, bien, yo te sigo. escucho súper bien. Igual y Ah, si ok. quien nos ve nos dice que no nos escucha bien, pero sí, yo te escucho súper bien, sin eco ni nada. ¿Sí? Ah, ok, va. Va, va. Eh, voy igual a apagar la laptop para que no consuma internet. Eh, bueno, decía que la repetición es como una pieza angular, Ujú, ¿no? ujú, Del psicoanálisis, de una posición psicoanalítica, el saber leer la repetición, ¿no? O sea, el saber entender qué quiere decir repetir. Eh, ujú. Gaby nos hay- dice que te escuchas bien. Perdón que te interrumpa. perfecto, muchas gracias. Eh, Ujú. eh, ¿Qué es la Es muy repetición? importante porque, digamos, en el psicoanálisis no siempre se habló de la repetición, ¿no? O sea, Freud Ujú, inicia sus investigaciones y hay algunas menciones, pero pues como que muy por debajito, ¿no? Como muy superficial, como que no entra al tema. Y ujú, no es sino hasta el tomo 12 que tiene un artículo que se llama Recordar, Repetir, Reelaborar, donde ujú. empieza Qué como horror. ya por fin a mostrar esto de la repetición. Porque él Ujú, se da cuenta, digamos así como de, lo que pasa es que los tratamientos, por ejemplo, la hipnosis o las alternativas de psicología que había en ese momento, pensaban que había que reconducir al enfermo, ¿no? Si lo podemos llamar así, que ujú, había que reconducirlo, digamos, a una vivencia infantil previa, ¿no? Donde se instaló un trauma. Entonces había ujú, que reconducirlo como a ese momento en específico y que repitiera, eh, digamos, que hablara como de eso que le pasó, ¿no? Como en ujú, términos objetivos, como de, pasó un trauma y el paciente nos tiene que hablar de qué pasó en ese momento. ujú, Pero ¿qué pasa? Que los pacientes llegaban, hablan de ese momento, sacan cosas, pero a pesar de eso, como que hay algo pero a pesar de eso se sigue repitiendo, ¿no? ujú. Y entonces por eso se pregunta así como, bueno, pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué a pesar de que ya hicimos consciente lo inconsciente, si te das cuenta, esto es como algo que plantea hoy por hoy la psicología, ¿no? Hay que pasar un contenido inconsciente a la conciencia. Y Freud Y dice, yo te ¿pero por decía, qué? Ajá. ajá, y yo antes de empezar te preguntaba, ¿no? Si es la repetición parte de una necesidad de la que no nos hemos hecho conscientes, precisamente, ¿no? Como tengo esta necesidad, eh, um, no la veo y si la veo la cubro. Y tú Uh-huh. me dijiste que eso era como parte de que tuviera un sentido la repetición, ¿no? Algo así. Y que, Ajá. o Bueno, sea, básicamente ajá, lo que me comentabas era como ¿por qué sigo repitiendo estas cosas que ya sé cuáles son, que ándale. ya Ujú, tienen un sentido, que ya encontré por qué las repito, pero las sigo repitiendo? ujú, ujú, Y yo te decía que precisamente porque lo que se repite no es algo del orden de la representación, ¿no? O sea, ujú. Gilles Deleuze, que es un filósofo que va a estudiar esta obra, la obra de Freud, ¿no? Y con respecto a la repetición, tiene un texto que se llama Repetición y Diferencia. Y ahí se pelea precisamente con ese principio, ¿no? O sea, como repetimos un contenido de representación, o sea, repetimos algo del orden como de lo simbólico, ¿no? O sea, como una vivencia o una representación inconsciente que tuvo problemas y que ahora sale, etcétera. Ujú. Eh, y por otra parte se plantea otra pregunta que a mí me parece buenísima. O sea, ¿repetimos lo mismo?
O sea, en cada repetición repetimos lo mismo. Ah, bueno, supongo que no. Porque O para empezar, repetimos. Ajá. Sí, perdón. no, pues es que estaba pensando, para empezar, ya sería en una situación distinta, ¿no? Porque podemos repetir, pero las circunstancias van a ser diferentes, incluso los sujetos implicados ya pueden ser otros, ¿no? Entonces supongo que no repetimos tal cual lo mismo, pero no sé a qué te refieres, Aki, porque generalmente me equivoco con... Lo que viene a decir, por ejemplo, Gilles Deleuze es repetimos precisamente la diferencia. Ujú. O sea, hay una parte de Ujú. nosotros que está captada en un solo lugar, ¿no? Y que quiere hacer las cosas de la misma manera que siempre, ¿no? O sea, hay una parte conservadora de nosotros que siempre quiere hacer las cosas de la misma manera. Pero la repetición habría que situarla más bien como en esto que siempre se introduce, pero de distintas maneras, ¿no? Y que viene a desafiar eso, ¿no? Eso que no cambia, que tiene como una cuestión conservadora, etc. Ujú. Para entender eso tendríamos Ujú. que hablar un poco como de este momento en el que Freud comienza a hablar de la repetición, ¿no? Ujú. Eh, hay, que, hay que distinguir al menos dos momentos en la obra de Freud. O sea, un primer momento en el que pareciera que todo el aparato psíquico, o nuestra psique, como quieran llamarle, tiende al placer. Hay una primera Ujú. parte que dice, tendemos al placer, al principio del placer. ¿Qué Ujú. significa la tendencia del principio de placer? Pues que nuestro aparato anímico tiende como a disminuir la tensión. Uh-huh. Ujú. O sea, el displacer es causado cuando se alza la tensión. Si yo pongo un alfiler en mi brazo y empiezo a hacer presión, pues causa displacer porque es un estímulo que está provocando una tensión en mi cuerpo. En el momento Ok. en el que yo empiezo a retirar esa aguja, empiezo a experimentar el placer porque ese estímulo que causaba una tensión desaparece, ¿no? O se Ujú. reduce. Ujú. Entonces Freud durante mucho tiempo pensó que nuestra psique o nuestro aparato anímico funcionaba de esta manera, o sea, buscando reducir el displacer y Ujú. como procurándose placer, ¿no? Es esta idea Ujú. básicamente que vemos en la psicología, que vemos en, pues, en varias propuestas filosóficas, etcétera, ¿no? De que tendemos a la felicidad. Ajá. Así, o sea, Sí. tendemos a la felicidad y al bienestar, etcétera. Pero a veces hay cosas, o sea, a veces hay representaciones inconscientes que son problemáticas, las reprimimos, y digamos, pero tenemos una tendencia a solucionarlo, ¿no? O sea, Ajá. ajá, Se me viene a la cabeza el círculo de la Gestalt, ¿no? O sea, ya sé ni al caso, pero ok, es como su idea del uh-huh, círculo, ¿no? Resolvemos algo, por decirlo así, y vuelve a empezar, pero se resuelve dentro de ándale, ese círculo. Ajá. esta onda de que cierro ciclos, ¿no? O sea, Ujú. de que llega un momento de resolución en donde vuelvo a mi estado primario, digamos, de búsqueda de Ajá, placer, de felicidad, etcétera, ¿no? ajá, ajá. E Eh, inmediatamente empieza otra necesidad, pero sí es como algo que se cierra. Pero bueno, ajá, continúa, Algas. Ahora exacto. sí. Básicamente es esta Ujú. idea de que todo el tiempo somos felices y todo el tiempo estamos en el bienestar y buscando lo mejor para nosotros, O buscándolo, ajá, ajá. pero pues a veces, muy raras veces, hay situaciones de displacer o de tensión que nos hacen entrar en Ujú. conflicto, pero tendemos como a solucionar, ¿no? Y esta idea de Ujú. la trascendencia humana, etcétera. Eh, pero el psicoanálisis precisamente va a ser lo contrario, ¿no? O sea, lejos como de decirnos que buscamos el placer, Freud se da cuenta así como en un texto que se llama Más allá del principio del placer, que por favor léanlo, o sea, de verdad o Ay, sea, sí, ya nos lo has recomendado, ajá. no, es que es otra cosa, ¿no? O Ujú. sea, a mí me da risa porque luego dicen, es que Freud no es científico, etcétera, ¿no? O sea, vean la discusión que se echa Freud en Más allá del principio del placer. Y Ujú. el desarrollo teórico que hace de la química, y de la biología, perdón, en Más allá del principio del placer. Chéquense sus Mm. elaboraciones. Va. Está cañón. O sea, es uno de los textos más difíciles, pero también más ricos, ¿no? De Freud. Ujú. Pero ¿por qué te decía lo de más allá?
Más allá del principio de placer, no sé. Yo te hablé Ajá, de la Gestalt, ajá. porque dice, bueno, De esta tendencia según estar como súper bien. Ajá. el primer capítulo de Más allá del principio de placer dice, bueno, si en realidad tendemos al placer, y hay un imperio del principio de placer, así lo llama él, imperio del principio de placer. O sea, ¿por qué los soldados que fueron a la guerra regresan de la guerra, viven una vida en la que ya no están en la guerra y sin embargo no dejan de pensar en la guerra? Y no dejan de soñar que están en la guerra. Okay. Y todo esto que llamamos, por ejemplo, ahorita el estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si ya no está en la guerra? O él empieza a notar, por ejemplo, en un niño, un sobrino de él, empieza a notar que tiene una forma peculiar de jugar. O sea, el niño lanza un carrete, ¿no? Y lo trae, lo jala con un hilo. Y entonces cada vez que lo lanza, dice fort, es como, en alemán significa alejar, ¿no? O allá. Y da, cuando lo trae, dice da. Y entonces da es como aquí, ¿no? Como ven aquí. Entonces, él empieza a preguntarse como por el sentido de ese juego, ¿no? Como en ese juego el niño está generando placer, está buscando placer. Porque bueno, ya cuando empieza a darnos la explicación, pues resulta que el padre se fue a la guerra, ¿no? O sea, es decir, hay experiencia, o la madre se aleja, ¿no? Y entonces es esta idea como de, él dice, más bien el niño vivió como forma pasiva este alejamiento de los demás, ¿no? O sea, como el alejamiento del padre porque se fue a la guerra, o de la madre porque no está cerca, ¿no? Lo vivió de forma pasiva y en el juego está repitiendo esa vivencia displacentera, pero colocándose él como el activo. Como el activo, es decir, como el que ahora soy yo quien los aleja. Y entonces... O quien los acerca, ¿no? Bueno, es que no lo he leído, no sabré decir. Quien los aleja pues, y quien los acerca como a voluntad, ¿no? O sea, la cuestión es que está como en su dominio, ¿no? Ándale, él puede dominar ese pero vemos que lo que motiva el juego es una compulsión a la repetición de una experiencia displacentera. Entonces él dice, ¿de verdad nuestro aparato psíquico funciona por el imperio del principio de placer? O más bien tendríamos que hablar que hay una fuerza autónoma, independiente, que actúa y que tiene el imperio, ¿no? O sea, que de verdad gobierna nuestra vida psíquica. Porque no solo es como que hay una instancia autónoma de nosotros que busca el displacer, sino que además es una instancia autónoma que busca el displacer y que gobierna nuestra vida anímica. ¿Por qué? Ahí es donde va a abrir una pregunta, ¿no? Como, ¿por qué hacemos eso? Ajá. Sí, porque, o sea, cuando te decía, cuando hablamos de esto del por qué repetimos, me vienen frases así como muy cliché, ¿no? De tropecé con la misma piedra, pero también es como o sea, es que cuando tú me hablas de este ejemplo, que ya lo había escuchado en la universidad y no puse atención, para mí es como el hecho de decir, bueno, tengo el control y eso sí es satisfactorio, ¿no? Decir, puedo solucionar esto que fuera no pude. Para mí eso sí es satisfactorio, entonces creo que no termino de entender cómo es que es algo displacentero. Vamos para allá, porque la repetición no es, o sea, hasta aquí podríamos pensar que la repetición es terrible, ¿no? Como que habría que dejar de repetir. Ajá, oye, pues sí, casos, claro, o sea, nos causa displacer. O sea, ¿quién no se quiere alejar del displacer? Ajá. Pero entonces no es como que, como hay displacer, hay placer. Bueno, continúa ahí ahorita, a ver. Vamos a ver que la repetición es necesaria. O sea, y que, digamos, para Freud lo importante es que lo que la repetición enfermó, la repetición tiene que curar.
sea, básicamente es como esta cuestión de que en ese registro es donde tenemos que operar, en el registro de la repetición. O sea, dejar de decirle al paciente que deje de repetir para que se entregue a la repetición y pueda haber un cambio. Porque es que me falta como el carácter más importante, ¿no? De la repetición. Pero en principio es esta cuestión, ¿no? O sea, se pensaba que vivíamos en el imperio del principio de placer y descubrimos que hay una fuerza autónoma, independiente, que al contrario, que está desconectada de toda experiencia de placer y que además gobierna nuestra vida. Entonces, pues Freud se pregunta, bueno, ¿por qué es así? Si hasta el momento habíamos dicho que, por ejemplo, los sueños eran un cumplimiento de un deseo inconsciente. Si te das cuenta, en una de las primeras pláticas que dimos, te decía, ¿no? Que el sueño es el cumplimiento de un deseo disfrazado, ¿no? Y dice, sí, eso se mantiene. O sea, no vamos a eliminar tampoco el hecho de que existe un principio de placer. Pues sí existe. Y sí, hay una parte de nosotros que busca el placer, claro. Pero lo que se pone en cuestión es el imperio de este principio de placer y además, digamos, el hecho de que hay una fuerza que está desconectada de este principio de placer y que tiene la rienda. Entonces, Freud se pregunta ¿por qué? ¿Por qué repetimos entonces? Okay. Y entonces es ahí donde empieza a armar como una discusión con autores previos que hablan de una fijación del trauma. Entonces él dice, hay un momento en nuestra vida, o sea, por ejemplo, vamos a hablar del trauma físico, ¿no? Del trauma biológico. O sea, ¿qué es un trauma en el sentido biológico? ¿Qué es un trauma? Así no sé, ¿qué se te ocurre que sea un trauma? Pues le llaman trauma como también a un golpe fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sé de un trauma es que, digamos, pausa por un momento las funciones normales del cuerpo o de la cabeza, ¿no? De nuestro pensamiento, o sea, es como una pausa porque no puede seguir su curso como normal. Entonces se pausan ciertas funciones y se va a centrar la energía en lo que está causando el trauma. Ok. Algo así. Sí, por ahí va. O sea, como la cuestión de que en un trauma físico lo que tenemos es que, y eso lo explica Freud más allá del principio de placer. O sea, digamos, nuestros sentidos, o sea, nuestro cuerpo no busca experimentar estímulos. O sea, como solemos pensar, ¿no? De que el cuerpo está abierto al mundo, etcétera. No, al contrario, como que un aumento en los estímulos provocaría tensión. Entonces tenemos que decir que en nuestro cuerpo hay una especie de barrera de protección antiestímulos. O sea, de repente nuestros nervios o nuestro aparato perceptivo capta cosas del exterior, pero tiene una especie de filtro que lo protege. Y el trauma vendría a ser todo aquello que rompe esta barrera de protección antiestímulo. O sea, por ejemplo, una enfermedad es traumática en el sentido de que provoca de repente la sensación de dolor, ¿no? O que alguien te golpee en la cara, o que choques con un coche, etcétera, ¿no? Todo lo que eleve a niveles, digamos, de tensión el estímulo, pues tiene este carácter traumático. Y dice, bueno, nosotros tenemos esta barrera de protección, así como en el sentido biológico, nuestro cuerpo está como preparado para ir filtrando cosas y así, ¿no? Y dice, pero ahora pensémoslo hacia adentro. O sea, yo me puedo proteger de los estímulos de hacia afuera. De afuera hacia adentro. O de dentro, pero en términos del cuerpo, ¿no? Pero cuando dice pensémoslo como hacia adentro, más bien se refiere como pensemos ahora qué pasa en la realidad psíquica. Ok. No como dentro del cuerpo, ¿no? O sea, sino más bien como pensemos lo que pasa en nuestro interior, en nuestra vida psíquica.
esta barrera de esta barrera de protección antiestímulos biológica no tiene control sobre lo que pasa en nuestra vida psíquica. Y O sea, en entonces, nuestra vida psíquica estamos desprotegidos, ¿no? pero no por eso son, ay, me da miedo decir una tontería, pero pues, mejor a quedarme con la duda. No por eso son los llamados mecanismos de defensa. Pero esos van a ser intentos posteriores del yo. Ah, ok, Ajá. ok. O sea, vivimos sin filtro y ya hacemos algo como para convivir con esos estímulos que serían los mecanismos de defensa. O sea, eso ya es como dices posterior. Después, Ajá, esos ya ya que nos son llegó intentos el posteriores del yo. fregadazo. Ajá, ok. Que de hecho son, los mecanismos de defensa son sintomáticos, ¿no? O sea, son un esfuerzo enfermo del yo de querer tener control de algo, ¿no? Pero que es enfermizo, o sea, no Entonces funciona. algo como con lo que podamos lidiar con no tener filtros y con todos los estímulos externos, ¿no hay? Lo que pasa es que aunque lo hubiera, pues ya se nos pasó el tiempo. ¿Por qué? Porque Freud O está hablando de sea, un momento constituyente. ujú. O sea, dice, todos en algún momento estuvimos en esta situación, digamos, donde nos expusimos a un trauma. Todos pasamos por Claro. un trauma, ¿no? O sea, Ujú. no hay gente que no ande con un trauma, ¿no? Ajá. Y este trauma no es una situación así objetiva e imparcial, ¿no? O sea, Ajá. sí, cuando me pegaron de niño, o sí, cuando me peleé en la escuela, sí, cuando mi papá me dijo, ¿no? No. Tiene que ver puede ser un trauma totalmente, digamos, fantasiado. ¿Mm? O sea, ¿qué pasa? El niño, o sea, los bebés, Freud dice, los bebés son como una especie de majestad. His Majesty the Baby. Su majestad del bebé. O sea, los bebés se comportan como si fueran reyes del mundo, como si el Ay, mundo sí. estuviera ahí para ellos, etcétera. Ujú. Yo te pregunto aquí, ¿por qué tú y yo dejamos de pensar eso? ¿Por qué lo dejamos de pensar? Pues, pues llega el punto en el que no se cumple lo que quieres, no te dan lo que quieres, ¿no? Y entonces, no soy el centro del mundo. Ese es un trauma. ¿A quién le gusta perder su lugar narcisista? No, pues no. O sea, es traumático, ¿no? O sea, Ujú. en el sentido de que él dice, precisamente, hay un momento en el que ese niño que tiene este deseo desmedido y caprichoso, tiene que ponerle un límite, ¿no? Ujú. Porque eso lo pone en peligro. O sea, el niño se puede, o sea, chécate los juegos de los niños, o sea, hay niños que se terminan matando por ese juego, ¿no? Por pensar que son inmortales, etcétera, ¿no? Ujú. Y además nos inscribimos en el orden de la cultura. Pero inscribirnos en el orden de la cultura, pues es traumático en el sentido de que, oye, pues de repente un día me caché a mí mismo pensando en la idea de que me voy a morir. O sea, ya deja los demás traumas, ¿no? Ujú. O sea, Con ese. sabemos que nos vamos a morir y no sabemos ni cuándo. O sea, Ajá. y ¿Y además, para qué digamos, quieres más? Ujú. tuvo que haber algún momento en la niñez en la que experimentáramos algo del orden de la muerte y que por Ujú. eso le bajáramos a nuestro capricho. O sea, Ujú. tuvo que haber algo, ¿no? O sea, Freud lo va a llamar bajo el término de la castración, pero no hay que entender la castración como algo en el orden del cuerpo, ¿no? De lo real, sino más bien como Ajá. en el hecho de que hay algo que no se puede, ¿no? Que no se tiene y que involucra una inscripción en el orden de la cultura. O Ujú. sea, pues yo soy un ser de cultura precisamente porque hay algo ¿no? Porque mi deseo está castrado. Diría George Bataille, somos seres discontinuos. O sea, por ejemplo, si yo tengo una pareja, yo soy discontinuo con respecto a ella. No la puedo tener.
Esto de que yo te tengo, somos tú y yo, somos uno mismo, wow. Esa canción es como muy representativa, ¿no? Porque la utilizamos mucho para reflejar esta parte del amor romántico, ¿no? Pero bueno. Ajá, el amor de fusión, por ejemplo, ¿no? Ándale. Pero es un amor pues muy bobo, porque en realidad no se puede, ¿no? O sea, y de hecho, bueno, ahí voy como adelantando lo que me gustaría que habláramos en otra parte, ¿no? Para Bataille, ahí es donde está el origen de la violencia, ¿no? En el sentido de que somos seres discontinuos que intentamos constantemente, chécate, o sea, incluso te diría como compulsivamente, ¿no? A aspirar a una continuidad, ¿no? Entonces, para alcanzar esa continuidad, yo tengo que invadir el espacio del otro. Entonces, lo que terminamos haciendo para romper la discontinuidad, lo que terminamos haciendo es buscar la continuidad a través de entrar en la vida del otro. Y eso es violencia. Por eso las parejas así amalgamadas se detestan. O sea, son las que más se odian, ¿no? O sea, dices, estos se van a terminar matando. Ajá. Porque están tan juntos, ¿no? Que eso es visto también como una especie de invasión del otro. Sí, claro. Eso es lo que, por eso nuestro amor en realidad termina fregando en nuestra relación. O sea, en realidad mientras más amamos, pues más la regamos en la relación. Sí, y es que, o sea, obvio, en cada capítulo o en cada video que hacemos, Javi, pues yo hago clic con algo, ¿no? Y sí, por ejemplo, yo soy muy de que alguien me cae bien y estoy como, mira este meme, mira esto, ¿qué opinas de esto? ¿No? Ahí así como súper para todo, pues sí, metiéndome, ¿no? Así como invadiendo su vida, pero yo no lo había visto así. Yo decía, ay, qué molesta soy de repente cuando alguien me cae bien, ¿no? Pero es ahorita que me lo estás diciendo, es como una invasión, es querer, ay, tú y yo lo mismo, y mira lo que estoy viendo, y mira lo que estoy pensando. Sí, claro, porque tiene que ver con la disolución del otro. Por eso la violencia, ¿no? Sí. Bueno. O sea, no tenemos que pensar la violencia como algo desconectado del amor, ¿eh? O sea, bueno, la otra vez también hablábamos que somos violentos, ¿no? Todos. Sí, claro. Y entonces ahorita cuando me dices que no pensemos el amor separado de la violencia, es que si hay amor también está esta parte violenta. Están involucrados. O sea, en el sentido de la aspiración erótica, ¿no? O sea, la aspiración erótica es romper la discontinuidad. Y en ese sentido hay violencia, ¿no? Con nuestra propia discontinuidad. Porque además o sea, porque además decimos que no queremos estar en falta, pero sí nos gusta, ¿no? De cierta forma. O sea, nos gusta que nos respeten nuestra discontinuidad, ¿no? O sea, que respeten nuestros fracasos, que respeten el que no lo podemos todo. Por ejemplo, lo que separa mucho a las parejas es esta demanda excesiva de amor, ¿no? De que tú tienes que estar aquí conmigo para siempre, ¿no? Y tienes que completarme, y tienes, ¿no? O sea, eso es lo que termina separándolos, precisamente. Porque es como de, o sea, ¿qué va a pasar cuando la riegue, no? Porque soy un ser humano. Pero entonces, bueno, Javi, ¿por qué repetimos? Pero vamos, ya nos salimos un poquito. Sí, está súper interesante, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo se relaciona con la repetición? La cosa es que Freud plantea que hubo un momento en nuestra historia en la que todos tuvimos que pasar por un trauma, ante el cual estábamos desprotegidos. Y esa desprotección, digamos, y esa vivencia del trauma es constitutiva de nosotros. O sea, somos originarios del trauma. Sí, y no es posible no tener un trauma, aunque yo lo diga con nos, pero... Y ese trauma, lo peor de todo es que es constitutivo, no se puede eliminar. O sea, ¿cómo eliminas el saber que te vas a morir? Lo intentamos, ¿no? O sea, lo intentamos con ciertas ideas. Eso es lo que se repite como idéntico. Nuestra reacción frente a la repetición, ¿no? O sea, siempre que llega algo que me muestra mi discontinuidad, prefiero no pensar en eso y entonces empiezo a hacer otras cosas compulsivamente.
para no pensar en mi discontinuidad, ¿no? O sea, ya sé que no hay nadie en el mundo que me vaya a completar, pero después salgo y le pido a mi pareja que me complete. A pesar de que siempre llegue este recordatorio, digamos, ¿no? Que me permitiría posicionarme de una manera distinta. Pero entonces ya lo sé y lo sigo haciendo, porque sigo buscando esta, ¿cómo dices? Esta continuidad, ¿no? Y entonces, si llega el momento en el que ya digo, ay, ya no quiero esto, estoy volviendo a lo mismo que en el que sufro, en lo que sufro, ¿no? O sea, ¿qué hago? Si ya me di cuenta, ¿qué aplica? Falta todavía como el careta más importante de la repetición. Ay, perdón. Dame soluciones. Que justo ahí va, ¿no? Es decir, nos enfrentamos ante un trauma en el que estamos desprotegidos y en el que no hubo tiempo de verlo venir. Ajá. Y como no hubo tiempo de verlo venir. ¡Ay, salud! Hablando de, ¿no? No lo vi venir. Ay, no, ese Sancho. Ay, no sé. bien, me sentí bien abuelita, así decía mi abuelita. ¡Sancho! Tápate, ¿no? Ajá, pero aparte ves que el Sancho es como que tu pareja. Ay, bueno, nada, ni al caso con la plática. Continúa. Pero salud, aparte, Javi, salud. Gracias. Es esta cuestión de que estuvimos expuestos a un trauma en el que no lo vimos venir, y como no lo vimos venir, no tuvimos tiempo de poner ahí la angustia. No tuvimos la oportunidad de angustiarnos. Porque y ni ¿para qué sirve la angustia? Relacionas. Es que ¿para qué sirve la angustia? La angustia es una señal de que algo traumático se avecina. Ajá, como cualquier emoción es una señal de algo, se supondría, o yo tengo la idea. Ajá. Por ejemplo, la gente ansiosa, ¿no? Que está como siempre a la expectativa de que algo va a pasar, ¿no? Siempre como en este estado de angustia de que algo va a suceder, ¿no? Pero es una señal que nos permite ver como el advenimiento de lo traumático. Pero piensa que en ese momento no lo hubo. Sí, y aparte no, bueno, no sé, pero supongo que tampoco tienes como, no sé, es que tú lo manejas con otros términos que yo no sé utilizar todavía, pero ni siquiera haces la relación, ¿no? De, esto fue lo que me causó el trauma y entonces ya sé. Ajá. Exacto, porque además la angustia tiene la cualidad de que si nos señala algo, podemos estar advertidos de eso, ¿no? De esa proximidad. Y por lo tanto tendría la capacidad de ligar eso, ¿no? De representarme qué pasa ahí. O sea, de darme una explicación, de darle sentido, de etcétera, ¿no? Pero estás hablando de que algo falló, algo faltó. Entonces, en la repetición, dice Freud, lo que se trata de hacer, lo que tratamos de hacer, y este es el carete más importante, ¿no? Lo que tratamos de hacer es colocar la angustia que no hubo en el momento del trauma. O sea, yo digo, aquí va a estar, con esto voy a relacionar la angustia. ¿Por qué queremos colocar la angustia en ese lugar? ¿No? Porque nos da la sensación de solución, ¿no? ¿Te acuerdas lo que te decía del niño? Ajá. El niño juega para precisamente pasar a este lugar de activo y dominar la situación traumática. Qué interesante. Entonces, a través de la repetición, tenemos la posibilidad también de colocar lo que no hubo en ese momento. De ahí también su valor. Porque Freud, por ejemplo, dice en recordar, repetir y reelaborar, dice, podemos consolar a nuestros pacientes diciéndoles que se entreguen a repetir, que sigan repitiendo. Pero ahora van a venir, digamos, a repetir diferente, ¿no? Y digamos, podemos consolarlos de que vengan a repetir, y dice, porque podemos decirles que no puedes eliminar un enemigo si no está lo suficientemente cerca.
Ujú. Ajá. Aparte, a ver, siento o creo que ni me voy a querer deshacer de eso, que a donde ya coloqué mi angustia, porque si no se vuelve otra vez como difusa, ¿no? Como más angustiante el hecho de no poder colocarla en un lugar. Es como, está en todos lados. Entonces, ¿por qué voy a querer eliminar esa cosa que donde deposité mi angustia? Más bien me da la idea de que quisiera colocarla en otro lado. Así como, bueno, aquí no, la pongo por aquí. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Ajá, o sea, tipo, tú dices que colocamos la angustia en algo como, ajá, le otorgamos, no sé, me angustia, no sé, esta que decía sobre la continuidad en pareja, ¿no? Entonces, no sé, me angustia que me vaya a dejar, que ya no vamos a ser uno mismo, entonces ahí está mi angustia, ahí la puse. ¿Quieren que les diga algo que Ajá, duele? pues, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? A ver, échale. A ver, ¿puedes decir esto último otra vez? De, de la pareja. De que no vamos a ser uno mismo, pero no porque yo lo piense, ¿no? Sino hablábamos de eso. O Ajá. sea que, ajá, Si tienen miedo de perder algo, es porque ya lo perdieron. no, Ya dejen, sí es ya dejen de triste. aferrarse a eso, ¿no? A ver, Ya voy a lo ponerlo perdieron. así, bien sabia. Como Cuando no tienes miedo de sé. perder. Ajá, bueno, Ajá. ajá, ajá. Pues sí, ¿no? O sea, bueno, justo apenas vi un post de Luciano Lutero que dice eso, ¿no? Es un psicoanalista argentino que muy bueno, la verdad. O sea, y tiene una frase así, ¿no? Que es una frase de por sí del psicoanálisis, ¿no? O sea, pero es esta idea como de que si tienes miedo de perder algo es porque ya lo perdiste. Ujú, O sea, ¿cuántas veces en consulta así como, no, es que tengo miedo de que mi pareja me deje y de que quién sabe qué, o de que yo ya no ame a mi pareja, quién sabe qué, ¿no? Eso habla de que algo ya pasó, algo ya se perdió, ¿no? O sea, ujú, pero se está siempre como en esta retención de lo perdido, ¿no? De lo que no fue. ujú. Pero bueno, O, a ver, ajá, vuelvo a la repetición que la vamos a hacer diferente. Repetir diferente, dijiste. ajá, Porque yo me desvié, ajá, pero ¿cómo es eso? porque además, mira, normalmente lo que hacemos con la repetición es desconocernos de ese lugar, de la responsabilidad que tenemos con respecto a nuestra repetición. Ujú. Porque siempre es, ay, el destino, ay, me pasó, Me da mucha ay, risa los cuando hablas así. demás, Ajá. es que otra persona me hizo, es que me dijo, es que, ¿no? Ujú, Es decir, siempre, o sea, Freud tiene una frase en donde dice, bueno, cualquiera que vaya a análisis empieza a adquirir una relación distinta con aquello que llama distinto, ujú, que ya no es una relación, digamos, de victimización frente a un destino, ¿no? Frente a una especie de inteligencia superior que ordena que así sean las cosas, sino que yo, de cierta forma, me lo busco, ¿no? O ujú, sea, sino que yo, de cierta forma, estoy ahí, en ese lugar donde yo digo que no soy. ujú, O sea, porque dice Freud, un carácter muy importante de la repetición es que se nos presenta como algo ominoso. ¿Qué significa ominoso? Pues es esto terrible, horrible, ¿no? Horrendo. Pero al mismo tiempo él juega con la palabra. En alemán se llama Heimlich, que ujú, significa a la vez como lo familiar y lo extraño, ¿no? O sea, él dice, ujú, nosotros solemos pensar lo que repetimos como que nosotros estamos ajenos a. O sea, cuando repetimos como que nos sentimos ajenos, como que nosotros no tuvimos nada que ver, o como que nosotros no estamos ahí, y fueron más bien las circunstancias externas u otras personas, etcétera, las que llevaron a eso. ujú, Y entonces hay como una especie de desconocimiento del yo de ese lugar, ¿no? O no, yo acá no tengo nada que ver. ujú, Y uno va precisamente a análisis para decir, no, aquí donde tú dices que no eres, aquí donde tú haces este alejamiento, ¿no? Ahí tú eres.
tú eres en lo horroroso, tú eres en lo ominoso, tú eres en lo que da terror. Por ejemplo, piensa, no sé, por ejemplo, a mí me daba mucho miedo las películas de terror, ¿no? O sea, Es que como tan chiquito. O antes, decías. Antes. No, mira, se me perdió el miedo a las películas de terror cuando vi a Anabel. ¿Sí? Y que sale el demonio, ¿no? Y que le dice, quiero tu alma, ¿no? Dice, quiero tu alma. Y yo, ay, no manches, ¿no? O sea, ¿cómo que? Pues yo también quiero un alma, güey. Pues no manches. O sea, resultó bien cristiano el diablo, o sea, no manches. La verdad. Entonces, pues Freud precisamente recomendaba cómo hacer cosas. Por ejemplo, si me da miedo las películas de terror, que vea películas de terror. Porque ahí, en eso que me da miedo, en eso que me aterra, algo de mí se está jugando. Ay, sí, pero pues yo lo haría, pero acompañado de mi analista, ¿no? Así yo sola aterrada. Claro, siempre tiene que irse, o sea, por eso es como esta cuestión de que, mira, el sujeto llega sí o sí repitiendo en nuestra consultorio. O sea, la transferencia, lo que llamamos transferencia, o sea, el vínculo, ya es en sí mismo repetitivo. Porque no nos está tomando a nosotros como la persona del analista, sino que está repitiendo en nosotros vínculos previos y formas de vincularse previa. Entonces, precisamente en un análisis viene a repetir. Por ejemplo, no sé, pacientes que te dicen, pasa mucho con el dinero, o sea, que te van a pagar y a lo mejor siempre dice, ay, es que le pago 200 pesos y traje 500. ¿Tiene cambio? ¿Tiene cambio? ¿Tiene cambio? Y digamos que durante toda la sesión te viene hablando o vienes viendo que el problema siempre es que pide a los demás que cambien, ¿no? O que cambien algo de él o de ella, o etcétera. Sí, tan directo la relación. Son cosas que hay que lanzar y ver, ¿no? O sea, pero a mí sí me llama la atención cuando se repite mucho. O sea, digo, bueno, puede pasar que a veces dices, pues no traigo dinero, traigo clientes. Pero por eso siempre hay que saber renunciar a las interpretaciones que hacemos. Pero puede ser que haya algo repitiéndose ahí. Entonces, porque hay veces que los pacientes hasta lo dicen así como ay, es que no traje cambio, ¿me da cambio? Y son cosas que hasta ellos mismos notan. Y que hasta ellos mismos te dicen así como jugándole, ¿no? Como un comentario inocente, como, ay, no traje cambio, ¿me da cambio? Otra vez no traje cambio. Y entonces ahí se puede intervenir. O, aunque no haya sido la intención del sujeto, ahí se puede hacer lo que Freud llamaba una construcción en el análisis. Aunque el sujeto no lo haya querido decir así, nosotros cambiamos el sentido de esas palabras, se lo lanzamos y a ver si tiene efecto. Es decir, yo llego y le digo, no, yo no te voy a dar el cambio. Me debes 200, la siguiente semana me pagas. O haces una intervención notando eso, ¿no? O sea, haces una intervención, digamos, notando esa búsqueda por el cambio, ¿no? Como, pidiéndole el cambio a los demás. Por ejemplo, ¿no? Y eso puede o no tener efectos. ¿Cómo lo sabemos? Pues, digamos, no hay una forma de saber lo previo. Pues tienes que decirlo y ver qué efectos tiene. Si no tiene efectos, pues lo dejas ir y ya. Ok, y digamos que tiene efecto, ¿no? Ahí él dice, sí, o ella, busca el cambio en los demás. Luego, o sea, con ese lo notó, puede que empiece a hacer cambios, a dejar de esperar. Puede ser algo distinto. Porque la cuestión con la repetición es que nos abstenemos tanto de repetir
que no elaboramos nada de la repetición. Entonces, no sé, por ejemplo, personas que llegan a consultorio, eso es muy frecuente con personas que llegan a consultorio y que no quieren tener una nueva pareja. O como, es que me estoy enamorando de otra persona y me da miedo porque voy a perder. Y es como esta idea, ¿no? De adelantarse estos escenarios, etcétera, o así. Uno dice, lo que pasa es que estás tan clavado con eso, con esa onda, ¿no? Que no puedes ir hacia otra cosa. Que no te está permitiendo, digamos, jugártela a algo distinto. O sea, como de, te da mucho miedo perder y siempre has huido de este perder. ¿Qué pasa si pierdes? O sea, lánzate a perder. Porque ya estás perdiendo además. O sea, porque personas que, por ejemplo, se abstienen de tomar una decisión porque dicen, no, es que tome la decisión que tome, voy a perder. Pues sí, pero si no tomas decisión también vas a perder. O sea, también estás perdiendo ya. Más bien, lo que habría que interrogar ahí es la relación que tiene el sujeto con perder. No tanto si decide A o B, porque eso qué importa. O sea, la verdad. O sea, en ambas se pierde. Lo importante es que decida, ¿no? O que adquiera una relación distinta con eso que siempre está haciendo. Una relación distinta. A ver, con un ejemplo o del ejemplo que me estás manejando, ¿cómo es eso de una relación distinta con perder? ¿Me lo podrías ejemplificar? Es que una condición neurótica muy propia de la neurosis es el no querer perder nada. Que además es una de las condiciones de nuestra modernidad. O sea, muy normalizada además. Porque pues siempre es como esta onda, o sea, ya ves lo que dicen, ¿no? De no, pero si tu pareja, ¿no? Si no te da lo que tú quieres, si no se sabe comunicar, si no es responsable efectivamente, si no quién sabe qué, déjalo, ¿no? O sea, como en esta idea de tú no te expongas a nada, como que a veces me da la sensación de que en la modernidad vivimos como dentro de burbujitas, así, como intocables, o sea, ya no, o sea, ya como que, o sea, estamos enfermos. En la modernidad estamos enfermos porque ya no sabemos, digamos, amar. Estamos enfermos. Ajá. Sí, porque ya no sabemos amar, o sea, ya no sabemos, digamos, el hecho de que amar pues es perder, ¿no? O sea, es mostrarse vulnerable, en esencia. O sea, es cedo un poco de mi narcisismo esperando que el otro no me destroce, ¿no? O sea, pero no puedo saber si el otro me va a destrozar o no, me la tengo que jugar. Y creo que en la modernidad lo que se ha perdido es este sentido de jugártela. Entonces, la relación con el perder sería, pues me relaciono pues ya sabiendo que voy a perder. O sea, es que eso de la relación me cuesta como ponerlo en algo, en un ejemplo específico. Por ejemplo, es un comportamiento muy común de la neurosis es ahorrar. Ajá. Y ahorrar no tiene que ver, o sea, tiene una importancia ahorrar, sí. Claro. Pero ya cuando hablamos de que está introducido como en esta lógica neurótica es porque es sintomático. O sea, es porque el sujeto no está ahorrando para acumular cosas. Está ahorrando para no perder dinero. Entonces uno dice, bueno, como es que paradójicamente, como en esta búsqueda de no perder, termina perdiendo más. Porque uno puede decirle, oye, ¿por qué no inviertes? Ganarías más dinero, o sea, incrementarías tus ganancias, porque ahorrando se queda estático en el banco. ¿Por qué no? No, porque pues, no le sea la bolsa, porque no le sea las inversiones, porque no le sea quién sabe qué cosa, porque qué tal, o sí le sé, pero no vaya yo a perder, o sea, no vaya a ser que yo meta y pierda, ¿no? Y entonces lo deja ahí en el banco, para siempre, congelado, y pues termina perdiendo más, porque imagínate que sube el peso, o sea, sube el dólar de repente. Pues ya eso que tenía ya no vale nada. Y además, digamos, está perdiendo como la posibilidad de hacer algo distinto, ¿no? De tener algo diferente, solo porque no se la está jugando.
Ujú. O sea, O sea, entonces en un análisis, ajá, no tiene que ser una acción distinta, ¿no? Incluso en cómo lo piensas, como el ejemplo de ahorrar, ¿no? A lo mejor si ahorro, bueno, por ejemplo, yo siento que es importante ahorrar por si me enfermo, ¿no? Por si tal, entonces ahí tengo algo para utilizarlo en momentos de urgencia. Pero ya con el hecho de cambiar el pensamiento hacia por qué estoy ahorrando, ya se está cambiando mi relación con la repetición. Sí, puede ser. ajá. O sea, de repente el sujeto llega y dice, voy a hacer algo distinto, algo diferente. Ujú. O sea, el punto, mira, lo que yo he visto en mi propio análisis, en las sesiones que yo doy, y en lo que he aprendido también de la teoría, etcétera, se trata como de tener una relación distinta con perder, que ya no tiene que ver con pierdo y todo está condenado y horrible y me lleva la patada y no quiero perder nunca jamás, ya no quiero volver a enamorarme nunca. O sea, tiene que ver con hacer una relación diferente con perder. O sea, con que perder da la posibilidad de, de jugártela, de hacer algo. O sea, porque cuando se Mm. pierde, pues se pierde, pero también se abren posibilidades de qué hacer con eso que se perdió. Incluso llega a ser como una liberación, como un descanso. Ay, ya. O sea, lo que tenía miedo de perder ya lo perdí. Y es que lo que nos muestra también el psicoanálisis es que el peligro de pensar que como que buscamos el placer es que terminamos desconociendo como esta otra parte, ¿no? Y que nuestra búsqueda de placer en realidad nos conduce a lugares bien feos. Mm. Piensa en un adicto. Sí. ¿Qué quiere un adicto? O sea, un adicto tiene una relación con el sufrimiento primero, ¿no? O sea, sufrió algo que es horrible y de lo que quiere salir de ahí. Uh-huh. No sé, tiene broncas en la familia, vivió alguna situación de abuso, yo qué sé, etcétera, etcétera. O sea, es el sufrimiento lo que lo lleva a consumir la primera sustancia. Entonces, se inyecta, por ejemplo, heroína. Y esa heroína le proporciona un estado de placer que nunca jamás había experimentado. Uh-huh. Y es ahí donde se instala la cuestión de la adicción. En un plano biológico, podrá haber gente que diga, sí, la dopamina, etcétera. Pero yo estoy hablando en otro plano. O sea, estoy Uh-huh. hablando como en la historia del sujeto. Ajá. Y la relación que tiene con el sufrimiento y ahora con el placer. Porque experimenta esta sensación de placer tan inmensa que borra todo Sí. y después intenta, o sea, todo el proceso de adicción es una especie de compulsión a la repetición, Ajá. Quiero volver a sentir eso. sí, Uh-huh. pero cada vez que lo prueba, o sea, el problema es que lo prueba y su cuerpo ya no le devuelve la misma sensación de placer, sino que siempre ya empieza, o sea, ya todas las demás son decepcionantes. Pero en lugar de que renuncie a esa búsqueda de placer, le sigue y le sigue y le sigue y le sigue y le sigue. Y si a lo mejor la siguiente es la más, y se inyecta más, y, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Hasta un punto en el que incluso él mismo puede dar cuenta como, es que ya ni siquiera se siente placer, ya no causa Uh-huh. nada la droga, da más que dolor, ¿no? O sea, y esa es la cuestión, que buscando placer terminamos resbalando hacia este otro lugar Uh-huh. de la compulsión a la repetición que es tremendo, o sea, que también hay que Okay. ponerle un límite, ¿no? Porque también hay Uh-huh. que decir, wow, o sea, lo que hay que ponerle un límite es a nuestro goce en el placer. Y la repetición Goce en precisamente el... podría Ajá. permitir, digamos, que nosotros, o sea, perder tiene esa cuestión de que nos saca por un momento del goce o de, Uh-huh. o de este placer así absoluto, ¿no? Bueno, Javi, Jeje. para ir terminando, porque ya vamos a hacer la hora aquí. Este,
ayúdame con una especie de conclusión, de mensaje final. Si algo únicamente se tuvieran que quedar, ¿qué sería? Los que nos ven, y bueno, y yo. Mm. Yo diría que somos seres en falta, Okay. pero que intentamos constantemente salir de ese lugar y desconocernos de ese lugar, y que lo que tendríamos que hacer actualmente es volver a esos lugares, ¿no? Donde me falta, donde hay algo que no se puede. Porque en el sistema en el que vivimos actualmente, capitalista, lo que importa siempre es encontrar el objeto de deseo. O sea, esta onda, pues, eso es el consumismo. Te plantean que tal producto te va a completar, que tal producto te va a completar. Y en esta búsqueda de completarnos, somos tremendamente infelices. Y que creo que tendríamos que retornar más bien a nuestras condiciones de origen, en el sentido de que, o en nuestras condiciones fundamentales de que algo nos falta. Porque el que nos falte algo nos permite también movilizarnos. Okay. Me quedo ida porque necesito reflexionarlo. Pero entiendo, Javi, gracias. Entonces, situarnos en esta, como en este estado fundamental de falta. O sea, situarnos en el, como de darnos cuenta es que yo uso las palabras como aceptación y eso, pero no, creo que no implica tanto aceptación. Es que la cosa es que ya estamos en el lugar de la falta. O sea, la falta ya estamos situados ahí. O sea, no es como que yo me tenga que situar, ¿no? O sea, es más bien, yo ya estoy situado ahí. Lo que pasa es que tenemos una parte nuestra que sirve más bien como un espejismo, que no me permite ver mi propia falta. Entonces, ver de frente tu falta. Tampoco. ¿Y tú puedes? Es que no me gusta como esta cuestión, ¿sabes? Como de... sí, como... Ajá, como de veo mi falta y entonces crezco personalmente. No, o sea, precisamente es como ver mi falta en ser. Que no es lindo, que no es agradable, que es difícil y que no tiene una solución, o sea, no tiene un fin, no se va a acabar. Eso. Va, gracias, Javi. Pues mira, tenemos que cortar, entonces si no te seguía, bueno, ni te bombardeé tanto como de preguntas que quisiera, pero para la próxima espero, continuando con este tema de violencia, me parece, ¿verdad? Bueno, a ver si ahora sí puedo plantearte todas estas preguntas. Y pues como siempre, muchas gracias, Javi, muy interesante, y nos vemos pues la próxima semana, o así es posible, ¿va? Gracias, claro que sí. Muchas gracias a quien me está escuchando. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós a todos.